el episodio de hoy va a ser divertido porque tengo aquí al cuentero Daniel Rodríguez y la leyenda Luis Bon para No, hablar pero de... te lo tengo que decir, la leyenda, pero no sé si estoy... No, pues está bien, está bien, está bien, está bien. Axis Mundi, un témenos dedicado al símbolo y sus aplicaciones prácticas como herramienta de reconocimiento e individuación. Acompáñanos a salir de la cueva de nuestro inconsciente a través de mitos, cuentos, leyendas y diferentes lenguajes simbólicos como vehículo para poder ver más allá de lo evidente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Axis Mundi. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Y mi nombre es Luis Bond. Hoy vamos a hablar sobre mitos, cuentos y leyendas. Normalmente la gente como que utiliza de manera indiferenciada cuento, leyenda, mito, y además que siempre tiene como una aplicación peyorativa. Como cuento, cuentero, como es una Sí, como leyenda. mentira Es o un mito cosas que nos urbano. pasaron. Sí, te entiendo. Y es algo que no debería ser porque en estos tres puntos hay una gran sabiduría. Si lo interpretamos, si lo vemos desde un punto de vista simbólico, puede ser muy útil. Sí, yo lo veo como lo habla un poco Peterson, que es como toda nuestra cultura quizás está basada como en historias, ¿no? Está Ujú. basada en cuentos, en mitos, leyendas que nos permiten tener como una visión más amplia o quizás una visión un poquito más desde afuera de cosas que nos pasan como seres humanos, nos pasan como personas. Pero como tú dices, mucha gente lo mezcla, lo junta, entonces podemos empezar a hablar de qué es cada cosa Ok. y tener como una definición y luego ver cómo se relacionan, ¿no? Entonces podemos empezar con qué son. Podemos comenzar como con lo más simbólico, que vendría siendo el mito. Eh, Mito va a tener como, vamos a decir, si nos vamos by the book, es este relato donde hombres, dioses y fuerzas abstractas van a interactuar, ¿no? Entonces, tenemos los mitos griegos, los mitos nórdicos, los mitos egipcios, etcétera, etcétera. Ya es un punto de vista como un poco más, desde una lectura más simbólica, el mito va a ser la clave para la fundación de las religiones y de los rituales. Okay. Y de hecho, algo que dice Guénon es en la etimología de mito, conecta mitos con mutos, que quiere decir boca cerrada. Y etimológicamente mutos también conecta con misterio. Entonces estaríamos hablando de cómo dentro de cada mito hay un misterio que hay que develar. ¿Qué vendría siendo ese proceso de amplificación que se hace, por lo menos desde la mirada arquetipalista junguiana? Y ahorita que mencionaste religiones, todas las religiones están basadas en un mito o varios mitos. Exactamente, O sea, no hay religión que no esté basada en algún tipo de mito. exactamente. Okay. Toda religión va a estar basada en un mito. Desde los órficos, que están basados en el mito de Orfeo, lo que por ejemplo pasa con los misterios de Leusis, que están basados en el mito de Demeter Perséfone, los de Dioniso, los de los mitraicos, todo. Y religiones más modernas, o sea, por ejemplo, Por supuesto. la cristiana es el mito de la resurrección, o... Estaríamos hablando de el mito de la resurrección, que lo vamos a tener también en Osiris, Isis y Horus. Tendríamos también el mito, por ejemplo, relacionado con el éxodo en el Antiguo Testamento, o sea, Moisés atravesando todo, exactamente en el desierto y se abre el mar, etcétera, etcétera. En el Islam tendríamos el Miraj, que es el viaje que hace el profeta, pero siempre hay una historia fundacional alrededor de una religión o alrededor de una vía esotérica, porque también las vías esotéricas van a tener esos mitos fundacionales. Okay. Claro, bueno, sí, lo que hablábamos antes, que lo esotérico está relacionado con lo esotérico, Exactamente, tiene exactamente. sentido. ¿Y leyenda? ¿Y cuento? Vamos primero con la leyenda. Que la leyenda bueno, no es como tan sencillo. En una, por ejemplo, de las miradas, Ariza, Jorge Ariza, y también Arola dice eso, Raymond Arola, que la leyenda es como un mito fosilizado. Okay. ¿Por qué fosilizado? Porque, bueno, un mito tú lo puedes reinterpretar de múltiples formas. O sea, tú lees Cora de Meter Persephone y tienes Black Swan. Tienes Perfect Blue. Bueno, es la misma película, Black Swan y Perfect Blue.
Un buen ejemplo. Tiene, no sé, la transición de lo femenino, la doncella, la madurez, ta, ta, ta. Lo que sucede con la leyenda es que la leyenda no puede ser con piezas intercambiables como el mito. La leyenda va a estar circunscrita a una parte religiosa, va a estar circunscrita a un lugar determinado, a personajes determinados y a formas que si cambias, la arruinas. Por ejemplo, tú no puedes decir un día, voy a hablar de la leyenda del rey Arturo ¿sabes? Y los caballeros de la mesa redonda y poner que la mesa es cuadrada y que son 5 caballeros y que no están buscando el grial, sino que están buscando, no sé, eh, una reja. Ok. Automáticamente ahí la leyenda se trastoca. Claro, pero los mitos no están circunscritos al lugar también. Por ejemplo, están los mitos nórdicos, están los mitos griegos, están estos diferentes mitos. ¿No estarían también circunscritos al lugar? Lo que sucede es que el mito es algo que uno puede narrar de múltiples formas. Por ejemplo, tú vas a ver cómo nace Afrodita. Entonces, hay un mito que dice que Afrodita nace del pene cortado De Urano. de Urano, entonces la espuma, la cosa, etcétera. Pero hay otro mito que dice que Afrodita es hija de Zeus con una ninfa llamada Dione. Y hay otro mito que dice que Afrodita viene de un huevo gigante en Chipre, entonces una paloma se paró, lo empolló y salió Afrodita. No hay una versión oficial en el mito, porque lo que a nosotros nos llega, o sea, lo que a nosotros nos puede llegar de lo que dijo Platón o lo que dijo Homero, las tragedias, qué sé yo, son como la recolección de algunas versiones. En cambio, la leyenda es como, ok, este mito está perdiendo fuerza, vamos a escribirlo en piedra y hay una sola versión de esta leyenda. Que no puede ser cambiada Que no y no puede puede ser ser cambiada. interpretada otra cosa. La leyenda es lo que es. Como la leyenda de Zelda. Tú no puedes sacar un juego de la leyenda de Zelda donde no es la Trifuerza, sino la Cuatrifuerza. ¿Y por qué es la leyenda de Zelda y no es la leyenda de Link? Si Link es el protagonista. Eso es una buena pregunta. Hay que preguntar, hay que decirle a Miyamoto, mira, pero ¿por qué? ¿Por qué? Claro, porque Zelda es la princesa que está presente todo el tiempo, pero la leyenda del Rey Arturo, el Rey Arturo... Sí, pero... Bueno, pero no es él el que consigue el Exactamente, grial, no ¿no? es él, exactamente. Entonces, claro, hay muchas... ¿Por qué poner el foco en tal lado o en tal lado? También responde una lectura de la leyenda, porque la leyenda para poder tener validez tiene que leerse en un determinado contexto. De hecho, fíjate, tú tienes un mapa, ¿ok? ¿Cómo tú sabes cuál ciudad o cuál camino es cuál camino? Porque el mapa tiene Guía, una leyenda. Una leyenda. Ajá. Exactamente. Precisamente porque leyenda viene de leyere, que quiere decir leer. Entonces, Ok. la leyenda hay que saber leerla. Y saber leerla es en la clave como la vas a interpretar. Por decirte. Volviendo con Zelda. ¿No? Fíjate, Link tiene la trifuerza del coraje, Ganon la del poder y Zelda la de la sabiduría. Correcto. Y los tres forman la trifuerza. Estamos hablando de la leyenda de Zelda. Si tú, por ejemplo, cambias a que Link tiene la trifuerza de la sabiduría y Zelda la del coraje y Ganon, bueno, vamos a darle a Ganon el poder, es otro juego completamente diferente. El desarrollo del personaje va a ser diferente. Las cosas o las decisiones que se van a tomar en el juego van a ser diferentes. Sí, claro. Claro, sería como otro enfoque, no sería la misma leyenda. Claro, entonces ahí sí pudiese ser, no sé, la leyenda de Link o la leyenda de tal. Claro, y tiene que ver algo la diferencia entre leyenda y mito, el tema sobrenatural, el tema de dioses entrando en juego o no necesariamente. En la leyenda no necesariamente vamos a tener a dioses o a daimons, estos intermedios entre una cosa y otra, pero en la leyenda va a haber siempre un aspecto divino, religioso e inclusive exotérico. Algunos dicen que la leyenda es lo que, por ejemplo, sobrevive exotéricamente de algo esotérico y que además se coló en el folclore. Porque las leyendas que nos llegan es del folclore. Claro, como por ejemplo, si lo vemos nosotros que somos venezolanos, la leyenda de la Sayona, que son ya, pero son más como cuentos de terror. Como Cuento de Camino Ajá. o Florentino y el Diablo. Pero que son leyendas, no son cuentos. Bueno, son leyendas porque en teoría Florentino existió. Y la Sayona existió. Por eso es una leyenda. Ok. ¿Y cuál sería la diferencia entre el cuento, entonces? El cuento ya es un poco más. Un poco más
universal desde ese punto de vista, más depurado. El Ok. cuento va a tener siempre una lectura o un enfoque psicológico. Mientras que el mito te está hablando de temas que pueden ser casi como metafísicos, ¿no? Como, bueno, cómo se creó el día y la noche. Ajá. El cuento va a hablar es de ritos o de momentos de pasaje. Entonces tú vas a tener cuentos que van a hablar sobre la madurez, cuentos que van a hablar sobre el proceso de irte de casa, sobre la creación del ego, etc. Por eso fíjate que todo el enfoque de Jung y de Bonfrance está en, sobre todo Bonfrance, en el análisis de cuentos. Claro, pero los cuentos, en este caso, también sería diferente a fábula, ¿verdad? Sí, porque la fábula tiene una moraleja. Ok. Esa es la clave. Y además la fábula va a tener, por ejemplo, animales que van a hablar y van a ser los protagonistas de la fábula. Fíjate que todas las fábulas de Esopo es un zorro y una Sí, cigüeña. claro. En cambio, en el cuento somos humanos. Claro, pero trayéndolo un poquito a los otros temas, quizás el zorro porque simboliza ciertas cosas Claro, o claro. arquetipalmente, que no hemos hablado de arquetipos, porque todo esto también tiene que ver un poquito, para entenderlo, con, o como lo entiendo yo, a través de lo arquetipal, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, para mí los mitos tienen relación con nuestra vida porque nos hablan de cosas arquetipales, pues, imágenes que están dentro de nosotros. Pero ¿qué sería un arquetipo? Bueno, no sé, dime tú. ¿Qué No, sería un dime tú, arquetipo? dime tú. Yo te puedo decir, lo que yo interpreto como arquetipo es diferentes imágenes universales que simbolizan, en este caso, ciertos aspectos psicológicos o ciertos aspectos de nuestra psique que nos puede conectar con esa imagen. Bien. El arquetipo, todo lo que acaba de decir Daniel, la palabra clave que yo sumaría es una preforma. Porque Ok. el arquetipo existe desde que el mundo es mundo. O sea, desde que el mundo se creó. ¿Dónde está el arquetipo? O dónde reside el arquetipo, pues dependiendo de la cosmovisión donde nos paremos, vamos a tener diferentes versiones, ¿no? Desde un punto de vista platónico, los arquetipos están en el mundo de las ideas, que Ok. son ese mundo que está por encima de los planetas, que son los errantes y que son fijos. Y de ahí pasan las almas, etcétera, etcétera. Si lo vemos desde un punto de vista junguiano, están en el inconsciente colectivo, que es ese espacio que todos nosotros compartimos. Si lo vemos desde la cuántica, están en el campo de resonancia mórfica, pero lo cierto es que están ahí. O sea, el día de mañana lanzamos una bomba. Después de ver Oppenheimer, esto es una posibilidad completamente real. Completamente cercana. Sí, muy cercana, más de lo que ustedes piensan. Y arrancamos de cero. Igual cuando salga el anfibio y tal, no sé qué, vamos a tener al padre, a la madre, al guerrero, la doncella, el niño, etcétera, que son arquetipos, son preformas que vamos a conseguir en todos lados. Mitos, religiones, etcétera. Habías mencionado que los cuentos son universales. Pero también de las cosas que hemos hablado, de justamente de los arquetipos y los mitos son universales. Entonces, ¿qué es más universal? Porque tenemos los mitos nórdicos, los mitos griegos. Pero los cuentos, si yo leo un cuento, no sé, de los hermanos Grimm, yo lo voy a entender. Quizás si leo un mito no lo voy a entender, o sí. Bueno, aquí las posturas van como van a marcar caminos, ¿no? Un lado, una gente va a decir el mito es mucho más puro, mientras que el cuento es como un mito diluido. O sea, tú puedes conseguir en el cuento trazas de otros mitos. Para tú poder entender el mito en su capacidad, necesitas tener algún tipo de contexto geográfico, ¿no? O sea, por ejemplo, los mitos nórdicos. Odín le falta un ojo, a Tyr le falta un brazo, los dioses se mueren. Y eso habla mucho de cómo era ese pueblo. Mientras que si tú te acercas a los mitos egipcios, todo gira alrededor de la vida después de la muerte, porque eran una cultura donde el paso al inframundo era muy importante. Si ves los mitos griegos, pues te das cuenta cómo eran los griegos. Pero eso no le quita el sustrato universal al mito. ¿Qué es lo que sucede con el cuento? El cuento trabaja con imágenes mucho más simples. Okay. O sea, Mucho más un más rey, cercana. un rey y una reina. Y un día el rey se muere. Y los niños quedan huérfanos. Entonces llega una bruja malvada. Es mucho más sencillo, por ejemplo, decir, bueno, entonces llegó Set, que era el hermano malvado de Osiris, entonces lo engañó, entonces Isis fue la viuda, pero era su hermana, pero también era su esposa. O sea, Eso enreda las cosas. enreda más las cosas. Por eso fíjate que lo que le leemos a los niños son cuentos, no son mitos.
Claro, y siento que gracias a esos cuentos uno puede empezar a estar en contacto, bueno, o historias, uno está en contacto con cosas que no necesariamente uno va a vivir, pero al estar en contacto con esas cosas, uno se puede como que conectar, ¿no? Tipo, por ejemplo, no sé, el Rey León, la muerte de Mufasa, es como, bueno, quizás en ese momento nunca has vivido la muerte de un familiar o de tu padre, pero el ver eso es como, wow, te pone en Claro, contacto con eso, ¿no? eso da millas. Claro. O sea, quizás no directamente, pero esa indirección ayuda a que puedas como que tener presente que este tipo de cosas pasan en el mundo, o esto es parte de la vida, o no sé. Claro, imagínate en la primera temporada donde no teníamos Disney, y Netflix y estas cosas, donde literal la única manera de poder hablar de temas tan abstractos con los niños, con los jóvenes, etcétera, era como, bueno, había una reina que estaba en un lugar y la mamá murió y llegó la madrastra y no sé qué, y todo eso para que puedas entender, ok, hace falta seguir las reglas, o cuando tus acciones tienen consecuencias, o ese tipo de cosas que uno puede aprender en los cuentos. Y eso, Y, ojo, los cuentos también van a tener una lectura esotérica y exotérica también. todos los cuentos, Sí, todos los cuentos. ¿verdad? Todos. O sea, cosas como, por ejemplo, no sé, el patito feo. El patito feo es literalmente una alusión, o sea, una metáfora en clave esotérica a el iniciado. O sea, el iniciado es una persona que no... El patito feo tenía la potencialidad de ser un iniciado. No podía estar bien con los profanos y cuando descubre que es un cisne, que es un iniciado, pues a partir de un reflejo es que él puede volar y además el cisne es un símbolo de la pureza, etc. Blancanieves. Cuando Blancanieves nace, ¿qué dice la mamá? Va a ser blanca como la nieve, va a tener el pelo negro como azabache y va a tener los labios rojos. Albedo, Rubén, Nigredo. Fin, alquímico. O sea, y por ahí va. Y es esa enseñanza que nos puede dar los cuentos de este tipo de situaciones de vida es lo mismo que nos transmiten los mitos. ¿O piensas que eso también es la función de los mitos? Los mitos van a tener para mí, pero esto ya es mi percepción, o sea, mi percepción personal porque vamos a decir que es la rama a la que yo le he dedicado más tiempo, ¿no? Pero yo siento que los mitos van a tener como van a estar más abiertos a esa imaginación simbólica, ¿no? Porque no es lo mismo decirte, unos niños se meten dentro de una casita donde hay una bruja, etcétera, a decirte, bueno, Zeus se volvió un águila y raptó a Ganímedes y lo llevó al cielo y tal, porque la imaginería del cuento como que te obliga a juro, perdón, del mito, te obliga a juro a tener como cierto trote simbólico. El cuento es como mucho más aterrizado. Y tiene... Yo entiendo como lo que acabas de decir, el mito puede tener elementos simbólicos. Mi pregunta va más de cómo se Más... relaciona los símbolos, que es lo que hemos estado hablando, con los mitos o los cuentos y sin olvidar las leyendas. Pues. Primero, mito, cuento y leyenda van a ser polisémicas. O sea, van a tener múltiples significados. Los tres van a ser susceptibles a una lectura simbólica. Pero, vamos a decir, el símbolo va a estar mucho más presente en el mito que tal vez en el cuento o la leyenda. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, tú tienes a una core que es raptada por Hades por unos caballos negros y un carro de oro y tiene que comer una granada y entonces Demeter se metamorfosea como una vieja y de pronto se vuelve yegua, Poseidón la viola, después le quieren dar vino, ella no quiere tomar vino, alguien le muestra los genitales, entonces ella se ríe, o sea, toda la cantidad de cosas que están pasando en este mito, a juro tienes que detenerte a juro, para poder avanzar es, bueno, pero ¿por qué se vuelve una yegua? Bueno, pero ¿por qué eso? Una granada. ¿Por qué se come una granada? ¿Por qué estaba recogiendo unos narcisos o unos lirios? Dependiendo también del mito. En cambio, si yo te digo a ti, son dos hermanos que se pierden en el camino, tal vez no le metes tanta cabeza. Puedes meterle cabeza y decir, bueno, porque son dos hermanos, ánima, ánimo, femenino, masculino. El camino tiene que ver con, no sé, un proceso de transformación, porque son miguitas de pan, o sea. Pero es más probable que el cuento pase por Go, mientras que el mito te exija que tengas que meterle como un pelo más de cabeza. ¿Piensas que el cuento o sea, nos habla a nivel de ego, de conciencia, y el mito
quizás nos habla más a nivel inconsciente. No, los tres hablan a nivel inconsciente. ¿Sí? Mito, cuento, leyenda, sí. Lo que yo creo que es un tema de, como te digo, de amplificación. O sea, no es fácil. Y aquí voy con un ejemplo maravilloso. A nosotros, todos leímos cuentos cuando éramos pequeños. Y recordamos los cuentos. Recordamos, no sé, Ricitos de Oro, Los Tres Cochinitos, qué sé yo, etc. Y entendimos de qué va el cuento. Yes. Decir que el niño de 5 años agarró la Ilíada y la disfrutó, o la Teogonía de Hesiodo, es mentira. Obvio. O sea, entendiste un 2%. Todavía a esta edad tú lees eso y entiendes un 5%. También la magnitud, ¿no? El cuento son 3 páginas. Claro. Un librazo. Claro, entonces, claro, hay ciertas complejidades dentro del mito que no va a tener el cuento. El mito va a ser más críptico. Bueno, pero por eso ahora mi pregunta es, quizás al ser, es mucho más complejo, mucho más de dónde sacar, es pues donde le tenemos que dedicar más tiempo. Y de esa manera, o sea, cosas pueden salir de ahí. Sí. Eso no quiere decir que por eso el cuento, el mito, la leyenda, uno sea mejor o menor que el otro, o tenga mayor o menor potencia. Tiene que ver con un asunto de... para mí tiene que ver con un asunto de amplificación. Y tiene que ver con un asunto de qué tanto uno estimula la imaginación simbólica y otros no tanto. Ok. Bueno, porque o sea, el cuento no te lo está pidiendo, ¿no? El cuento no te lo está pidiendo, exactamente. El mito, algunos mitos Te lo necesitas. te lo van a exigir, exactamente. Claro, y el cuento no está haciendo. Sí, o sea, yo también quizás antes lo veía como, bueno, mito es como, ¿sabes? Lo máximo, luego quizás las leyendas y luego los cuentos es como en esa escala, pero es verdad, no necesariamente uno tenga que ver más con otro o uno sea mejor que otro porque cada uno tiene su función y su momento. Exactamente. Porque claro, uno estando de niño, pues es más obvio cosas más directas que más simbólicas o trascendentales. Y también el tema del contexto. Yo no necesito entender quiénes son los hermanos Grimm para disfrutar de los cuentos de los hermanos Grimm. Correcto. Si yo no entiendo 2 o 3 ideas básicas de cómo funciona la mente de los nórdicos y los griegos, hay muchas cosas griega, claro. que me voy a perder. Claro, claro. Y ahora, hablando un poquito más en la actualidad, que siento que, a ver, como habíamos hablado al principio cuando comenzamos este episodio, las historias, que pueden ser mitos, pueden ser cuentos, pueden ser leyendas, es parte de la vida. O sea, nosotros vivimos historia, las cosas que nos interesan son historias, y hacer una pintura te cuenta una historia, Sí. la historia que tú quieras leer en ella. Y nosotros nos hacemos nuestras propias historias, tenemos nuestros propios mitos. Pero hablando lo más un poco en lo actual, ¿sientes que por el hecho de... O sea, yo siento que no se han hecho cuentos modernos que sean tan impactantes o tan trascendentales como los cuentos de los hermanos Grimm o otros cuentos, pues quizás no estoy en lo correcto, pero siento que quizás todo se ha suavizado demasiado. Sí. A nivel de historia, a nivel de lo que tú puedes poner a enfrentar, especialmente para las personas o los niños, que es como que, mejor no mostrémosles nada muy fuerte porque eso los puede dañar más adelante. Bueno, si tuviésemos que pensar en cuál es nuestro libro de mitología, / cuentos, / leyendas modernos, son el cine y las series. Okay. O sea, van a cumplir esa misma función, entre comillas. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando tú ves el Disney de nuestra época, que es algo que hemos conversado 1000 veces, bueno, uno tuvo que vivir unas cosas horribles, ¿no? O sea, la muerte de la mamá de Bambi, Sí, Mufasa, claro. A Dumbo le hacían bullying, etc. Hoy en día, pues ya no ves o sea, ya no ves muertes en pantalla. O sea, cada vez que un personaje muere, revive porque alguien llora. O sea, pasa en Frozen, pasa en Enredados, pasa en Brave, pasa en todos lados. Sí, Entonces, claro, entonces ya no hablas de la muerte. Excepto en Cómo entrenar a tu dragón. ¿Cómo está tu Dragon 2? Que sí lloramos horrible y tal. Bueno, pero es que DreamWorks está en otra onda. O sea, pero fíjate que es como... Es algo que se va dejando a un lado. Y cuando tú, por ejemplo, comparas La Sirenita, que es maravillosa, la amamos, etcétera, con La Sirenita original, o sea, esta mujer
cada vez que caminaba le sangraban los pies y... Claro, pero llegó el un- cuento, de Cuento, de dónde viene la película. exactamente. Claro. Y tú dices, bueno, wow, eso no lo vamos a ver en la Claro. peli nunca. Claro, porque aún, o sea, por las películas de Disney que nosotros vimos, aún así vienen de cuentos un poco más macabros, ¿no? Sí, Un poco súper, mucho súper, más, súper, súper. Pero mucho más fuerte. a pesar del elemento macabro, oye, todavía había unos contenidos ahí medio incómodos. Hoy en día no. Correcto, o sea, pienso que cada vez se va como que suavizando un poco más, pero no vamos a estar en contacto con imágenes, podemos decirlas reales, o quizás se pierden, pudiéramos decir que estamos perdiendo símbolo, o el valor simbólico de Estamos eso. perdiendo el valor simbólico y la potencialidad de hacer un trabajo con eso. Fíjate, una palabra tan sencilla. Una palabra tan sencilla. Y ya YouTube nos va a desmonetizar esto y nos van a funar. Pero no importa. Muerte. Tú ves cualquier video de YouTube, cualquier video de TikTok, cualquier video de Instagram, la gente no dice muerte. Pone un pi, pone un asterisco, pone algo. Sí, Porque claro, como no una puede. grosería. Como si fuese una grosería. Cuando es algo natural dentro del proceso. Ah, es lo más natural que hay. O sea, una vez que naces, lo segundo seguro que tienes en tu vida es que te puedes morir. Claro. Fin. Pero entonces ya no se habla de eso. Entonces ya no se hablan de ciertas cosas que, por supuesto, cuando te vas a enfrentar hoy en día con una mentalidad del año 2023 a un mito, un cuento, una leyenda, bueno, vas a tener una gran barrera que atravesar por toda la cantidad de prejuicios y de cosas que no se quieren tocar ahí. Sí, no sé si eso sea realmente como lo mejor. O sea, para mí estamos perdiendo conexión con todos estos elementos que son parte de la humanidad, ¿no? Y que te permite mirar para adentro Lo, en ese lo proceso. macabro es Eso parte sí. del humano, pues. Claro. No es muy bonito verlo, pero es parte de uno. Y sí, definitivamente pues te permite mirar para adentro. Pues sí, sí. Que bueno, Oppenheimer. ¿Qué crees que te diga? Eh, bueno, pienso que quieres tocar alguna otra cosa de lo que hemos mencionado. O sea, pienso que hablamos que era un poquito, la idea era traer estos conceptos un poco para entender un poco la diferencia entre cada uno de ellos, porque tienen sus diferencias, todos son importantes. Y también a nivel de storytelling, que de nuevo es una cosa que nos compete a ambos, toda nuestra vida está ligada a historias, ligadas a cuentos, mitos, que nos permiten, pues, eh, no sé, lo que ustedes quieran, porque o sea, una historia te puede servir para muchísimas cosas. Claro, crecer, mirar para adentro, Sí, que caigan insights. entretenerte. Entretenerte, O sea, claro. literal. Yo creo que si me tengo que despedir con algo, diría que el cuento, el mito, la leyenda no son cosas que pasaron hace millones de años, sino son algo que están ocurriendo en este momento. O sea, siguen estando presentes, siguen siendo válidos, siguen repitiéndose. Hay una frase demoledora con la que yo siempre suelo terminar mis clases de mitología, después que paso por todo el panteón, etcétera, de Patrick Harpur, que dice: el mundo que ves es el mito en el que estás. Bueno, que es como justamente la que yo iba a traer era la de Jung, que decía como que algo así como existe el man del mundo en el mundo porque la gente no conoce su propia historia o su propio mito. Maravilloso. Claro, ¿Y porque es eso? tío, si no puedes reconocer qué historia estás viviendo, pues la misma historia te va a tomar y Este capítulo se supone que iba a ser mitos, cuentos y leyendas y uno Super pensaba light. que iba a ser light, relajado, bonito y bueno, terminamos con una pequeña crisis existencial. bueno, también la idea, de nuevo, esto solamente es un abrebocas, ya nos podemos poner más adelante a Claro. hablar de más en Mitos o profundidad. cuentos particulares, leyendas, claro. Sí, y si ustedes tienen cuentos, mitos que quieran compartir, que los expandamos, pues bienvenidos. Y bueno, acérquense a cualquier libro de mitología for dummies o cuentos for dummies o leyenda for dummies, lo que sea. Pero creo que es importante tener contacto con esas imágenes y esas historias. Sí, claro, o sea, y vean que se pueden reconocer de ellos, ¿no? Claro. Así sea un solo elemento o así sea algo que les haga ruido, es valioso. Siempre va a haber algo. Sí. Así que, bueno, gracias por estar acá. Recuerden compartir, suscribirse, dejarnos en los comentarios lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les interesa. Y
nos vemos en un próximo episodio. La leyenda Luis Bon. Y el cuentero Daniel Rodríguez.